Hace apenas unos días, en la madrugada de un martes, recibí una llamada que todavía resuena en mi espíritu. No era una llamada cualquiera. Eran las 3:17 de la mañana y al otro lado de la línea estaba un hermano que vive en las afueras de Houston, Texas. Su voz no era de alarma exagerada, no era histeria, era una voz quebrada, contenida, como la de alguien que acaba de presenciar algo que no sabe cómo explicar. Me dijo: pastor, todo se apagó, no solo la luz, algo más se apagó. Esa frase se me quedó clavada. Él no estaba hablando en sentido figurado. Me contó que sin previo aviso, en cuestión de segundos, toda su zona quedó completamente a oscuras. No fue una tormenta, no fue un huracán, no hubo lluvia ni viento. El clima estaba en calma. Pero de pronto, las casas quedaron mudas, los semáforos muertos, los teléfonos sin señal, los relojes digitales en negro. Silencio absoluto. Un silencio que, según sus palabras, no se sentía normal. Este hermano, llamado Michael, es ingeniero eléctrico. No es un hombre dado a supersticiones ni dramatismos. Lleva años trabajando con sistemas de energía, subestaciones y redes. Sabe reconocer una falla común. Pero esa noche, mientras caminaba por su casa con una linterna, revisando a sus hijos dormidos, sintió algo que lo inquietó profundamente. Me dijo que lo que más le impactó no fue la falta de electricidad, sino la reacción de la gente afuera. Vecinos saliendo a las calles, algunos gritando, otros llorando, otros paralizados sin saber qué hacer. Adultos que no sabían abrir una puerta de garaje manualmente. Personas desesperadas porque todo en su casa dependía de un sistema que ya no respondía. Durante casi 2 horas completas, esa comunidad quedó suspendida en una vulnerabilidad total. Cuando finalmente la energía regresó, nada parecía haber cambiado. Pero Michael sabía que algo sí había cambiado por dentro. Antes de colgar, me dijo una frase que no me dejó dormir esa noche. Pastor, si esto hubiera durado más, no estamos listos. Este país no está listo. No habló de fe en ese momento, habló de realidad y colgó. Al día siguiente seguí recibiendo mensajes similares, no solo de Texas, personas en otros estados contándome de apagones breves, de fallos repentinos, de sistemas colapsando por minutos u horas. Para muchos fue una molestia, para otros una anécdota, pero para mí fue una señal, porque no fue el apagón lo que me estremeció, sino la fragilidad expuesta. Bastaron minutos para que el orden se desdibujara. Bastaron minutos para que el miedo saliera a la superficie. Bastaron minutos para que quedara claro que hemos construido una vida sostenida por cosas que no controlamos. Esa misma noche me arrodillé y le pregunté al Señor por qué esto me pesaba tanto en el corazón. No le pedí interpretación rápida, le pedí entendimiento. Y mientras oraba, una frase se levantó con claridad, no como un susurro emocional, sino como una convicción firme. Esto que viste no fue el problema, fue el aviso. Entendí entonces que Dios no estaba hablando solo de energía eléctrica. Estaba mostrando lo que sucede cuando el soporte invisible desaparece, cuando lo que damos por sentado deja de responder, cuando el sistema falla y el alma queda desnuda. Amada iglesia, escúchame con atención. No estoy diciendo que ese apagón fue juicio. No estoy diciendo que fue el cumplimiento final de nada. Pero sí estoy diciendo con toda responsabilidad espiritual que fue una muestra, una advertencia temprana, una sacudida pequeña antes de una mayor. Estados Unidos ha vivido demasiado tiempo creyendo que todo siempre funcionará, que siempre habrá respaldo, que siempre habrá control. Pero Dios está permitiendo pequeñas interrupciones para revelar una gran verdad. No estamos tan firmes como creemos. Y lo que viene no será solo técnico, será espiritual, social y emocional. Lo que viene no tocará solo las ciudades, tocará las casas. No tocará solo la economía, tocará la fe. Por eso este mensaje no nace del miedo, nace de la urgencia.
Porque cuando Dios avisa antes, no lo hace para asustar, sino para preparar. Antes de seguir avanzando, quiero pedirte un acto sencillo pero profundo, no como dinámica, sino como decisión espiritual. Si entiendes que Dios está llamando a su pueblo a despertar y prepararse, escribe en los comentarios esta frase con fe y sobriedad: preparo mi casa hoy. No lo escribas por mí, escríbelo como un altar, porque lo que Jesús está advirtiendo sobre Estados Unidos y su población rumbo al 2026 no es para curiosos, es para obedientes. Y esto recién comienza. Después de esa madrugada, después de esa llamada, no pude seguir como si nada. Hay advertencias que no gritan pero pesan. Hay señales que no hacen ruido pero atraviesan el alma. Durante horas le di vueltas a esa frase: no estamos listos. No venía de un profeta conocido, no venía de un púlpito, venía de un hombre común, en medio de una situación común, enfrentado de golpe con una verdad incómoda. Y ahí entendí algo que quiero que tú también entiendas hoy. Cuando Dios quiere hablarle a una nación, muchas veces no comienza con fuego del cielo, comienza quitando por unos minutos aquello que la nación cree indispensable. Me senté con mi Biblia abierta, no buscando versículos sueltos, sino patrones, porque Dios no improvisa, Él repite principios. Y lo que comenzó a mostrarse con claridad fue esto: cada vez que una civilización se ha vuelto excesivamente dependiente de sus sistemas y ha desplazado su confianza de Dios hacia lo que construyó con sus manos, Dios ha permitido interrupciones, no para destruir de inmediato, sino para advertir, para exponer, para dar tiempo de reacción. Lo que ocurrió en esa comunidad de Texas no fue un accidente aislado en el espíritu, fue un espejo que mostró cuán frágil es el orden cuando se sostiene solo por tecnología, comodidad y control humano. Bastaron minutos sin electricidad para que la ansiedad se manifestara. Bastaron minutos sin señal para que muchos se sintieran perdidos. Y si eso ocurre con algo tan básico, tan breve, tan localizado, ¿te has preguntado qué pasará cuando las interrupciones no sean de minutos, sino de días? Cuando no sean locales, sino nacionales. Cuando no afecten solo un servicio, sino varios al mismo tiempo. Mientras oraba, el Espíritu Santo me llevó a recordar algo que Jesús mismo advirtió. Él habló de días en los que el corazón de muchos desfallecería, no por lo que ya estaba ocurriendo, sino por lo que vendría. No dijo que desfallecerían por guerra inmediata, sino por expectativa, por anticipación, por no estar preparados internamente para enfrentar la inestabilidad. Y eso es exactamente lo que Dios está mostrando ahora. No solo eventos futuros, sino el estado interno de una población que no sabe vivir sin certezas externas. Estados Unidos ha sido una nación acostumbrada al control. Control del tiempo, control de la economía, control de los recursos, control de la narrativa. Incluso la fe, en muchos casos, ha sido acomodada a un sistema donde Dios bendice, pero no incomoda, donde Dios provee, pero no confronta, donde Dios acompaña, pero no gobierna. Y ese es un problema serio, porque cuando Dios deja de ser el centro y pasa a ser un complemento, la nación queda espiritualmente desalineada, aunque externamente funcione. Y aquí necesito hablarte con claridad pastoral, sin sensacionalismo, pero sin suavizar el mensaje. Dios no está molesto con Estados Unidos por prosperar. Dios no está en contra del avance ni del desarrollo. El problema no es la prosperidad, el problema es la autosuficiencia. El problema es cuando una nación empieza a vivir como si Dios fuera opcional, como si la oración fuera un accesorio, como si la obediencia fuera negociable, como si el arrepentimiento fuera anticuado. Lo que ese apagón reveló en una escala pequeña fue algo mucho más grande. Una sociedad que ha olvidado cómo responder cuando pierde el control. Personas que no saben esperar. Familias que no saben estar juntas sin pantallas. Hogares que no saben qué hacer cuando el ruido se apaga. Y eso, amado hermano, no es solo un asunto técnico, es un asunto espiritual.
Mientras seguía orando, sentí con claridad que el Señor me decía: diles que esto no es el juicio, es el llamado. Porque Dios no comienza derribando, comienza advirtiendo. No comienza quitando del todo, comienza sacudiendo. Y esas sacudidas tienen un propósito muy claro: despertar a los que todavía pueden reaccionar antes de que sea tarde. Aquí es donde entra el año 2026, no como una fecha para especular, sino como un punto de convergencia, un umbral, un año donde muchas de las cosas que hoy solo se insinúan comenzarán a manifestarse con mayor claridad. No todo al mismo tiempo, no de la misma manera, pero sí con un mismo mensaje. El sistema humano no es eterno, y quien haya puesto su seguridad únicamente en él será sacudido profundamente. Dios está permitiendo pequeñas grietas ahora para que su pueblo no sea tomado por sorpresa después. Está dejando ver fallas menores para que entendamos que la estructura no es invencible. Y lo más delicado de todo esto es que muchos, incluso dentro de la iglesia, están interpretando estas señales como simples inconvenientes, como ciclos normales, como exageraciones. Y eso es peligroso, porque cuando Dios habla y su pueblo minimiza, la siguiente etapa suele ser más fuerte. No estoy hablando de pánico, estoy hablando de discernimiento. No estoy llamando a huir, estoy llamando a ordenar, porque hay una gran diferencia entre vivir con miedo y vivir preparado. El miedo paraliza, la preparación alinea. Y Dios siempre llama a la preparación antes de permitir la prueba. Piénsalo por un momento. Cuando Noé recibió la advertencia, no estaba lloviendo. El cielo estaba despejado, el mensaje parecía exagerado, pero el problema no fue la lluvia, el problema fue que cuando comenzó ya no había tiempo para construir el arca. Y esa es la parte que muchos no quieren escuchar. El tiempo de preparación siempre ocurre antes de que el peligro sea evidente para todos. Estados Unidos está siendo advertido antes, no después. Está siendo llamado al orden espiritual antes de una sacudida mayor. Y esa advertencia no se está dando solo desde los púlpitos, se está dando a través de eventos cotidianos, fallas menores, interrupciones breves, situaciones que incomodan pero no destruyen. Son como campanadas en la noche, no para despertar al mundo entero, sino a aquellos que todavía tienen oído para oír. Y aquí quiero que seas honesto contigo mismo. Si una interrupción breve te genera ansiedad, ¿qué hará una prolongada? Si perder el control por minutos te inquieta, ¿qué hará perderlo por semanas? Si una falla técnica te desestabiliza emocionalmente, ¿qué hará una crisis más profunda? Estas preguntas no son para condenarte, son para despertarte. Porque Dios no está preguntando si el sistema aguantará, Dios está preguntando si tu fe aguantará. No está evaluando la infraestructura, está evaluando el corazón. Está mirando si su pueblo sabe vivir con él como fuente o si solo lo busca cuando todo lo demás falla. Y aquí está el punto central de este bloque. Lo que pasó significó algo. No fue solo un apagón, fue una parábola moderna, una ilustración viva, una advertencia misericordiosa. Dios está diciendo: miren cuán rápido todo puede detenerse. Ahora decidan dónde van a poner su confianza. Si este mensaje te incomoda, es porque está haciendo su trabajo. Si te confronta, es porque Dios todavía te está hablando. Lo peligroso no es sentir temor santo. Lo peligroso es no sentir nada. Porque cuando el corazón ya no reacciona, es señal de que se ha endurecido. Este no es un mensaje para curiosos del fin de los tiempos. Es un mensaje para familias, para hogares, para padres, para líderes, para creyentes comunes que necesitan entender que la fe superficial no resistirá lo que viene. Solo una fe arraigada, obediente y preparada podrá mantenerse firme cuando el suelo tiemble. Y esto es solo el comienzo de la revelación. Porque lo que estamos viendo ahora son señales aisladas, pero pronto verás cómo comienzan a alinearse. Nada está ocurriendo fuera de control. Todo está avanzando hacia un punto. Y la pregunta no es si sucederá, sino si tú estarás listo cuando suceda.
Dios está despertando a su pueblo ahora porque después será más difícil. Está hablando ahora porque después el ruido será mayor. Está advirtiendo ahora porque todavía hay tiempo de ordenar la casa, ajustar el altar y fortalecer los cimientos. No cierres tu corazón. No minimices la señal. No digas, esto siempre ha pasado. Pregúntale al Señor qué te está mostrando a ti personalmente. Porque la advertencia es nacional, pero la preparación es individual y familiar. Y en lo que sigue, vamos a ver algo aún más claro. Esto no está ocurriendo en un solo lugar. Esto se está repitiendo, se está alineando. Y cuando entiendas el patrón completo, comprenderás por qué Jesús está advirtiendo con tanta insistencia sobre lo que le espera a Estados Unidos y a su población rumbo al Dut Tuxtantiai de Videsimt Shestiehi Metai. Y mientras seguía orando, algo más comenzó a tomar forma con una claridad inquietante. No era solo un evento aislado aquí o allá. No era solo una ciudad, un estado o una falla puntual. Era un patrón que se estaba repitiendo frente a nuestros ojos, pero que muchos no estaban conectando porque cada señal por sí sola parecía manejable, explicable, incluso normal. Ese es precisamente el problema de las advertencias de Dios. Rara vez llegan envueltas en caos absoluto desde el inicio. Llegan como piezas sueltas que solo cobran sentido cuando alguien se detiene a mirarlas juntas. Empecé a escuchar a pastores de otros estados, hombres y mujeres que no se conocen entre sí, que no comparten agendas ni plataformas, pero que estaban diciendo lo mismo con distintas palabras. La gente está cansada, pero no sabe de qué. Las familias están tensas sin razón aparente. Hay una ansiedad colectiva que no se va con descanso. No hablaban de pecado escandaloso ni de persecución abierta. Hablaban de algo más sutil y más peligroso, una presión invisible que se está acumulando sobre la sociedad. Estados Unidos está viviendo una fatiga profunda, no solo económica, no solo política, no solo social, es una fatiga del alma. Una nación que ha corrido demasiado tiempo, demasiado rápido, creyendo que siempre habrá una solución técnica para cada problema humano. Y ahora, aunque muchas cosas todavía funcionan, aunque los supermercados siguen llenos y las carreteras siguen abiertas, el interior de la gente está comenzando a colapsar. Eso no es casualidad, eso es una señal. Porque cuando una nación pierde la capacidad de descansar en Dios, todo se vuelve pesado, las decisiones simples se vuelven abrumadoras, el futuro se percibe amenazante, la gente empieza a reaccionar de forma desproporcionada a estímulos pequeños. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Discusiones por cosas mínimas, reacciones extremas, familias fragmentadas por desacuerdos que antes se resolvían hablando. No es solo división ideológica, es una incapacidad creciente de sostener la presión. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el problema es solo externo, que todo se resolvería si cambiara el gobierno, si mejorara la economía, si se estabilizara el sistema. Pero Dios está mostrando que el problema es más profundo. El sistema no está fallando primero afuera, está fallando adentro. Está fallando en la mente, en el corazón, en la identidad. Mientras oraba, sentí que el Espíritu Santo me decía algo con firmeza. Diles que no ignoren las repeticiones, porque en la Biblia cuando algo se repite no es redundancia, es confirmación. Y estamos viendo confirmaciones por todas partes. No solo apagones, no solo fallas técnicas, sino interrupciones en múltiples niveles al mismo tiempo. Problemas de abastecimiento que duran poco, pero vuelven. Conflictos sociales que se calman, pero regresan con más fuerza. Crisis que parecen resolverse, pero dejan cicatrices profundas. Esto es lo que muchos no quieren aceptar. No estamos regresando a una estabilidad anterior. Estamos avanzando hacia una etapa diferente.
y esa etapa exigirá algo que esta generación ha perdido en gran medida: resiliencia espiritual. Capacidad de permanecer firmes cuando las cosas no funcionan como esperábamos. Capacidad de confiar en Dios cuando no hay respuestas inmediatas. Y aquí es donde el patrón se vuelve aún más claro. Cada vez que hay una sacudida, aunque sea pequeña, la reacción general no es oración, es queja. No es arrepentimiento, es acusación. No es búsqueda de Dios, es búsqueda de culpables. Y eso revela algo muy serio. El corazón de la nación se ha acostumbrado a exigir soluciones, no a examinarse. Dios está permitiendo estas repeticiones porque está tratando de despertar discernimiento. Está diciendo: miren bien, esto no se va a ir solo. Esto no es una racha. Esto es un proceso. Un proceso que, si no se discierne a tiempo, terminará en una sacudida mayor. No porque Dios disfrute sacudir, sino porque cuando el aviso es ignorado, el siguiente paso suele ser más contundente. Y aquí es donde entra con fuerza el año 2026. No como una amenaza vacía, sino como un punto donde muchas de estas tensiones convergerán. Donde lo que hoy es presión se convertirá en decisión. Donde lo que hoy es advertencia se convertirá en consecuencia para quienes no escucharon. No todo colapsará de un día para otro, pero muchas ilusiones sí lo harán. Dios está mostrando que el problema no será solo la falta de recursos, sino la falta de preparación interna. Personas que nunca aprendieron a vivir con menos, familias que nunca aprendieron a depender juntas de Dios, iglesias que nunca aprendieron a funcionar sin comodidad. Cuando esas estructuras internas no existen, cualquier crisis externa se vuelve devastadora. Y aquí necesito hablarte con el corazón pastoral abierto. La iglesia en muchos lugares ha sido sedada por la comodidad. Hemos predicado promesas sin procesos, bendición sin obediencia, fe sin disciplina. Y eso ha producido creyentes frágiles, creyentes que aman a Dios, sí, pero que no saben resistir presión, creyentes que se derrumban cuando las cosas no salen como esperaban. Eso no resistirá lo que viene, y Dios lo sabe. Por eso está permitiendo estas repeticiones ahora, para que su pueblo despierte antes de que la presión sea mayor, para que aprendamos a fortalecer lo interno mientras todavía hay margen de maniobra. Observa lo que está ocurriendo, no solo en las noticias, sino en las conversaciones. La gente habla cada vez más del futuro con temor, habla de incertidumbre, habla de algo que se siente raro. Aunque no usen lenguaje espiritual, están percibiendo que algo se está moviendo. Y cuando el mundo empieza a sentir sin entender, la iglesia debería entender sin temer. Pero muchos no están entendiendo, están distrayéndose, están normalizando lo anormal, están diciendo: siempre ha sido así. Y esa frase es peligrosa porque es la misma que se repite justo antes de grandes quiebres históricos. La gente siempre cree que el mañana será una extensión cómoda del hoy, hasta que deja de serlo. Dios está alineando eventos, estados emocionales, tensiones sociales y fragilidad espiritual para enviar un mensaje claro. Es tiempo de prepararse, no de esconderse, no de huir. Prepararse, preparar la mente, preparar el corazón, preparar la casa, preparar la fe. Porque lo que viene pondrá a prueba no solo lo que creemos, sino cómo vivimos. Pondrá a prueba si nuestra fe es una costumbre o una convicción, si nuestra relación con Dios es real o solo funcional, si sabemos caminar con Él cuando todo funciona, pero también cuando nada funciona. Y aquí hay algo más que no puedo callar. Muchos están esperando una señal más clara, algo más grande, algo más obvio. Pero Jesús fue muy claro cuando habló de los tiempos. Dijo que muchos no discernirían las señales
porque estarían distraídos, ocupados, embriagados por la vida cotidiana. No porque las señales no existieran, sino porque no estaban prestando atención. Las señales están ahí, repetidas, alineadas, creciendo en intensidad, y no están destinadas a asustar al mundo, están destinadas a despertar a la iglesia, porque si la iglesia no despierta ahora, cuando la sacudida sea mayor, su voz será débil y su testimonio será confuso. Estados Unidos está entrando en una etapa donde ya no bastará con tener recursos, se necesitará carácter, no bastará con tener tecnología, se necesitará sabiduría, no bastará con tener iglesias llenas, se necesitarán iglesias firmes, no bastará con tener fe declarativa, se necesitará fe practicada. Y todo esto responde a una sola pregunta: ¿por qué Dios está despertando ahora a su pueblo? Porque más adelante el costo de despertar será mayor. Porque ahora todavía hay tiempo de ajustar. Porque ahora todavía hay margen para arrepentirse, ordenar, fortalecer y alinear. Lo que estamos viendo no es el final, es la antesala, es el eco antes del impacto, es la advertencia antes del cambio. Y quien tenga oído para oír, que oiga, porque las piezas ya no están sueltas, están empezando a encajar. Y cuando el cuadro esté completo, muchos dirán: nos avisaron. La pregunta es si tú habrás respondido a tiempo. Y en lo que sigue, vamos a entrar en una parte aún más seria, porque no reaccionar no será neutral, no responder no será inocuo. Hay algo que se puede perder si se ignora este llamado, y es mejor hablarlo ahora con claridad que lamentarlo después con dolor. Y es aquí donde el mensaje deja de ser solo advertencia y se convierte en confrontación, porque hasta ahora hemos hablado de señales, de patrones, de repeticiones, de alineaciones, pero hay un punto en el camino donde ya no basta con observar. Hay un momento donde no reaccionar tiene consecuencias reales, y Estados Unidos se está acercando peligrosamente a ese punto. Quiero que entiendas algo con claridad espiritual. No toda pérdida ocurre cuando algo es quitado. Algunas pérdidas ocurren cuando algo se deja pasar, cuando una oportunidad es ignorada, cuando una puerta se cierra, no porque Dios la cerró, sino porque nadie entró cuando estaba abierta. Y eso es lo que está en juego ahora. Si esta nación no reacciona, si la iglesia no despierta, si las familias no ordenan su casa, no estamos hablando simplemente de pasar un tiempo difícil. Estamos hablando de perder algo mucho más profundo y mucho más costoso de recuperar: estabilidad interior, discernimiento espiritual y cobertura. Porque cuando una sociedad se acostumbra a vivir sin dirección espiritual clara, comienza a perder el norte. Las decisiones dejan de basarse en verdad y comienzan a basarse en emoción. La moral se vuelve relativa. El bien y el mal se confunden. Y cuando eso ocurre, el caos no necesita ser introducido desde afuera, se genera desde adentro. Dios no está advirtiendo porque quiera castigar, está advirtiendo porque sabe lo que ocurre cuando una nación pierde su ancla. Y Estados Unidos, aunque todavía fuerte en apariencia, está peligrosamente desanclado en muchas áreas, no por falta de iglesias, no por falta de recursos, sino por falta de obediencia profunda. Si no reaccionamos ahora, perderemos la capacidad de discernir lo que viene. Y cuando el discernimiento se pierde, las personas comienzan a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Las decisiones colectivas se vuelven erráticas. Las reacciones se vuelven extremas. La paz se vuelve frágil. Y eso abre la puerta a un nivel de confusión que no se resuelve con más información, sino con arrepentimiento. La mayor pérdida no será económica, no será política, no será estructural, será espiritual. Será perder la sensibilidad, perder la voz de Dios en medio del ruido, perder la claridad para distinguir advertencia de exageración. Y cuando una nación pierde eso, queda expuesta.
Jesús habló de esto de una manera muy clara cuando dijo que había personas que construían su casa sobre arena, no porque fueran malas personas, sino porque eligieron fundamentos rápidos, cómodos, superficiales. Y cuando vino la tormenta, la casa no cayó porque la tormenta fuera injusta, cayó porque el fundamento no resistió. Esa es la advertencia más seria para este tiempo. Si Estados Unidos sigue construyendo sobre comodidad, sobre autosuficiencia, sobre soluciones humanas sin volver al fundamento, la tormenta que venga, sea del tipo que sea, encontrará estructuras bellas por fuera, pero débiles por dentro, y cuando caigan, el daño será grande. No reaccionar ahora significa llegar a 2026 con una fe inmadura. Significa enfrentar presión con herramientas equivocadas. Significa intentar resolver crisis profundas con respuestas superficiales. Y eso desgasta, divide y destruye. Las familias serán las primeras en sentirlo. Hogares que ya están frágiles se quebrarán con más facilidad. Padres sin dirección espiritual no sabrán cómo guiar a sus hijos en medio de la confusión. Matrimonios tensos se romperán bajo presión adicional. Y todo eso no ocurrirá porque Dios abandonó a su pueblo, sino porque su pueblo no se preparó cuando fue advertido. Las iglesias también enfrentarán una pérdida si no reaccionan. No todas cerrarán sus puertas, pero muchas perderán relevancia espiritual. Tendrán gente, pero no autoridad. Tendrán actividad, pero no dirección. Tendrán mensajes, pero no respuestas. Y en tiempos de crisis, eso es devastador. Porque cuando la gente busca refugio y no lo encuentra en la iglesia, buscará en cualquier otro lugar. Y eso abre la puerta a engaños, a soluciones falsas, a voces que prometen paz rápida, pero conducen a esclavitud. Si la iglesia no está preparada, el vacío será llenado por otras cosas. Y aquí hay algo que necesito decir con el corazón pastoral lleno de responsabilidad. Dios no está obligado a sostener estructuras que se niegan a corregirse. Él ama a su pueblo, pero resiste la soberbia. Ama a las naciones, pero no bendice la autosuficiencia. Ama a la iglesia, pero no respalda la tibieza. Si este llamado es ignorado, lo que se perderá no será la salvación individual de todos, pero sí se perderán oportunidades. Oportunidades de ser luz. Oportunidades de ser refugio, oportunidades de liderar en medio de la oscuridad. Y esas oportunidades no siempre regresan. Hay generaciones enteras que podrían ser alcanzadas si la iglesia responde ahora, pero si la iglesia está distraída, cansada o dividida, esas generaciones crecerán sin dirección espiritual clara. Y eso es una pérdida que duele más que cualquier crisis económica. Dios está diciendo, reaccionen ahora, porque después costará más. Ordenen ahora, porque después será más difícil. Fortalezcan ahora, porque después la presión será mayor. Este es el quiebre del mensaje. Aquí ya no se trata de entender intelectualmente lo que está pasando. Se trata de decidir qué hacer con esa información, porque toda advertencia ignorada se convierte en consecuencia, no por castigo, sino por causa y efecto. Si no reaccionamos, perderemos la capacidad de responder bien cuando llegue el momento crítico. Y en tiempos de crisis, no reaccionamos según lo que deseamos, reaccionamos según lo que hemos preparado. Nadie improvisa carácter bajo presión. Nadie desarrolla fe madura en medio del caos. Eso se construye antes. Y aquí está la pregunta que define este bloque. ¿Qué estamos dispuestos a perder por no tomar en serio este llamado? Porque no decidir es decidir, postergar es elegir, minimizar es rechazar. Dios no está pidiendo perfección, está pidiendo disposición. No está pidiendo que sepamos todo lo que viene, está pidiendo que confiemos en Él lo suficiente como para prepararnos sin saber todos los detalles. Y si este llamado sigue siendo ignorado, lo que se perderá será tiempo. Tiempo precioso, tiempo de gracia, tiempo de preparación, tiempo de alineación. Y el tiempo, una vez perdido, no se recupera. Por eso este mensaje se vuelve más pesado, más serio, más urgente,
Porque ya no estamos hablando de señales futuras, estamos hablando de decisiones presentes, de hogares que pueden fortalecerse ahora o debilitarse después, de iglesias que pueden alinearse ahora o colapsar espiritualmente más adelante, de creyentes que pueden madurar ahora o ser sacudidos después. Y aún así, en medio de esta advertencia fuerte, hay esperanza, porque Dios no estaría hablando así si no creyera que todavía hay tiempo. No estaría despertando conciencias si la puerta ya estuviera cerrada. No estaría incomodando corazones si no hubiera posibilidad de cambio. Pero esa posibilidad no es infinita. Tiene una ventana, y esa ventana está abierta ahora. Lo que viene exigirá una iglesia firme, una fe profunda, una obediencia práctica. Y si no reaccionamos, perderemos la oportunidad de ser esa iglesia, de tener esa fe, de vivir esa obediencia. Este es el momento de decidir si seguiremos viviendo como si nada fuera a cambiar, o si aceptaremos que Dios nos está llamando a algo más profundo, más serio y más real. Porque después de este punto, el mensaje cambia. Ya no se trata solo de advertir lo que se perderá, sino de mostrar lo que Dios pide hacer ahora para estar preparados. Y eso es lo que viene a continuación. Y después de mostrar lo que se puede perder si no reaccionamos, el Espíritu de Dios no se queda en la advertencia. Él nunca deja a su pueblo solo con el diagnóstico. Siempre entrega dirección. Siempre señala un camino. Siempre dice con claridad qué hacer antes de que la noche avance. Porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Y lo que Él está pidiendo ahora no es pánico, no es huida, no es aislamiento, sino preparación específica, consciente y obediente. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que prepararse es acumular información, o volverse expertos en teorías, o vivir atentos a cada noticia. Pero la preparación que Dios está demandando para el tiempo que viene es mucho más profunda que eso. Es una preparación integral. Es una alineación completa del corazón, de la casa y de la forma de vivir. Porque lo que se avecina no se enfrenta solo con recursos externos, sino con fundamentos internos sólidos. Dios está llamando a su pueblo a prepararse para un escenario donde la estabilidad no será garantizada, donde lo predecible dejará de serlo, donde las soluciones rápidas no siempre estarán disponibles. Y para eso la fe superficial no basta. Se necesita una fe que haya sido entrenada, ejercitada y ordenada antes de la crisis. Lo primero que Dios está pidiendo es una preparación interior. Y esto es clave, porque ninguna casa resiste si el interior está descuidado. Ninguna persona permanece firme si su mundo interior es frágil. Dios está llamando a su pueblo a volver a lo esencial, a revisar el corazón, a confrontar aquello que se ha tolerado por demasiado tiempo, a limpiar el altar interno. Muchos creyentes han vivido con una fe cómoda, funcional, adaptada al sistema, una fe que sirve mientras todo funciona. Pero Dios está diciendo, eso no resistirá a lo que viene. Se necesita una fe profunda, arraigada, probada. Una fe que no dependa de emociones, de ambientes o de circunstancias favorables. Una fe que sepa permanecer en silencio, en espera, en escasez si es necesario, sin quebrarse. Prepararse interiormente significa aprender a vivir con Dios como fuente, no como recurso de emergencia. Significa cultivar una relación diaria, no intermitente. Significa desarrollar disciplina espiritual en tiempos de calma, porque en tiempos de presión no habrá espacio para improvisar. Dios está llamando a su pueblo a ordenar su vida espiritual ahora, a establecer tiempos de oración reales, no solo ocasionales, a volver a la palabra no como inspiración rápida, sino como alimento constante, a aprender a escuchar la voz de Dios sin depender del ruido externo, porque llegará un momento donde muchas voces hablarán al mismo tiempo
y solo los que conocen la voz del pastor sabrán discernir. Pero la preparación no se queda en lo interior. Dios también está llamando a preparar la casa. Y cuando hablo de la casa, no me refiero solo a un espacio físico, me refiero a la familia, a las relaciones, a la estructura del hogar. Porque lo que viene pondrá a prueba a las familias como nunca antes. Dios está llamando a los padres a asumir su rol espiritual con seriedad, no como una idea bonita, sino como una responsabilidad urgente. Muchos hogares han delegado completamente la formación espiritual a la iglesia, a programas, a actividades, pero cuando el sistema se sacude, esos apoyos pueden fallar. Y si el hogar no tiene un altar establecido, la familia quedará expuesta. Preparar la casa significa restaurar el liderazgo espiritual en el hogar. Significa orar juntos, aunque al principio sea incómodo. Significa hablar de Dios con naturalidad, no solo los domingos. Significa enseñar a los hijos a confiar en Dios, no solo a repetir frases religiosas. Significa modelar una fe viva, no solo declararla. Dios está llamando a las familias a sanar relaciones ahora, a perdonar ofensas, a resolver conflictos, a cerrar puertas abiertas, porque en tiempos de presión, las heridas no sanadas se convierten en grietas peligrosas. Y el enemigo no necesita destruir una casa desde afuera si ya está fracturada por dentro. También hay una preparación práctica que Dios está pidiendo. Y esto es importante decirlo con claridad, sin espiritualizar de más ni caer en extremos. Dios no está en contra de la previsión, no está en contra de la sabiduría, no está en contra de que su pueblo piense con sobriedad y responsabilidad. Al contrario, la Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que se prepararon antes de la crisis y fueron preservados. Preparación práctica no es miedo, es obediencia. Es entender que vivimos en un mundo frágil y que Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que nos ha confiado. Significa ordenar finanzas, vivir con menos dependencia del exceso, aprender a administrar con prudencia. Significa no vivir al límite, no gastar como si nada fuera a cambiar, no construir una vida basada en la suposición de que todo siempre funcionará igual. Dios está llamando a su pueblo a simplificar, a dejar la dependencia excesiva del confort, a aprender a vivir con menos sin perder la paz, porque quienes no saben vivir con menos se desesperan cuando el sistema se sacude, pero quienes han aprendido a depender de Dios y a vivir con sobriedad, caminan con estabilidad aun cuando las cosas cambian. Esta preparación también implica discernimiento, saber qué escuchar y qué ignorar, no dejarse llevar por el pánico colectivo ni por teorías sin fundamento, aprender a filtrar la información a la luz de la palabra, aprender a no reaccionar impulsivamente, sino a responder con sabiduría. Dios está pidiendo que su pueblo se prepare para ser refugio, no víctimas, para ser luz, no solo sobrevivientes, para ser apoyo, no carga, porque cuando la presión aumente, la gente buscará dónde apoyarse y la iglesia preparada será un faro en medio de la confusión. Esto es clave. Dios no está preparando a su pueblo solo para resistir, sino para servir, para sostener a otros, para ser una respuesta viva en medio del caos. Pero eso solo será posible si la iglesia está fortalecida internamente y ordenada externamente. Muchos piensan que la preparación es individual, pero Dios la ve como algo comunitario. Hogares preparados, iglesias alineadas, creyentes conectados, apoyándose mutuamente, no aislados, no desconectados, no cada uno por su lado, porque en tiempos difíciles la unidad es una fuerza espiritual poderosa. Dios está llamando a su pueblo a dejar la superficialidad, a dejar la fe de consumo, a dejar la mentalidad de espectadores y a asumir una fe responsable, madura, activa. Una fe que no espera que todo sea fácil, sino que confía en Dios aun cuando las cosas se complican.
Y todo esto responde a una sola pregunta central. ¿Para qué Dios nos está preparando? Nos está preparando para un tiempo donde la fe será probada, donde la comodidad no será garantizada, donde la verdad será cuestionada y donde solo los que tengan raíces profundas permanecerán firmes. No es para asustarnos, es para posicionarnos, no es para aislarnos del mundo, es para influirlo, no es para que vivamos con miedo, es para que vivamos con propósito y claridad. Este es el llamado de este bloque: prepararse conscientemente, integralmente, obedientemente, no mañana, no cuando todo sea evidente, ahora, mientras todavía hay tiempo, mientras todavía hay margen, mientras todavía se puede ordenar sin presión extrema, porque lo que viene no será enfrentado con improvisación, sino con preparación, y Dios, en su misericordia, está dando tiempo para hacerlo bien. Y en la siguiente parte veremos algo aún más claro: ¿qué sucederá con aquellos que respondan a este llamado y con aquellos que lo ignoren? Porque la diferencia entre unos y otros será evidente, no por favoritismo, sino por obediencia. Y ahora llegamos a un punto donde la advertencia se vuelve visible, donde la preparación deja de ser un concepto espiritual abstracto y se convierte en una diferencia real entre unos y otros. Porque lo que viene no afectará a todos de la misma manera, no porque Dios tenga favoritos, sino porque la obediencia produce frutos distintos a la indiferencia. La respuesta al llamado marcará una separación clara, no silenciosa, no invisible, clara. Habrá dos realidades coexistiendo al mismo tiempo, dos experiencias frente a los mismos eventos, dos formas de atravesar la sacudida. Y esa diferencia no se notará primero en lo externo, sino en lo interno, en la paz, en la claridad, en la capacidad de sostenerse cuando el entorno se vuelve inestable. Jesús mostró una y otra vez este principio. La misma tormenta cayó sobre todos, pero no todas las casas permanecieron. La misma presión llegó, pero no todos resistieron. La diferencia no fue la intensidad del viento, fue el fundamento previo. Y eso es exactamente lo que ocurrirá rumbo al 2026. Los preparados no serán inmunes a las dificultades, no vivirán en una burbuja irreal. También sentirán presión, también enfrentarán cambios, pero caminarán de una forma distinta. No reaccionarán con pánico, no se desmoronarán ante la incertidumbre. Tendrán una estabilidad que no vendrá de garantías externas, sino de una convicción interna. Dios sigue siendo Dios aun cuando el sistema falla. Estas personas no estarán negando la realidad, estarán enfrentándola con fe madura. Cuando otros entren en ansiedad, ellos entrarán en oración. Cuando otros busquen culpables, ellos buscarán dirección. Cuando otros se paralicen, ellos sabrán dar pasos firmes, aunque sean pequeños. Habrá hogares donde aún con menos recursos habrá más paz, donde aún con limitaciones habrá orden, donde aún con noticias inquietantes habrá claridad espiritual, no porque todo esté bien, sino porque su fundamento no depende de que todo esté bien, depende de Dios. Estos hogares se convertirán en refugios, no porque tengan todas las respuestas, sino porque portan una presencia. Personas llegarán buscando consuelo, buscando dirección, buscando estabilidad, y encontrarán mesas sencillas, pero corazones firmes. Encontrarán palabras sobrias, no discursos alarmistas. Encontrarán fe vivida, no solo predicada. Las iglesias preparadas vivirán algo similar. No serán necesariamente las más grandes ni las más visibles, serán las más alineadas. Tendrán menos espectáculo y más sustancia, menos ruido y más discernimiento, menos dependencia del sistema y más dependencia de Dios. Estas iglesias no se derrumbarán cuando la presión aumente, se adaptarán, se reorganizarán, se fortalecerán. Serán lugares donde la gente podrá respirar en medio de la confusión,
donde se hablará verdad sin manipulación, donde se orará con autoridad y se actuará con sabiduría. Pero al mismo tiempo habrá otra realidad, y es necesario decirla con claridad, aunque duela. Los no preparados también atravesarán los mismos eventos, pero de una forma completamente distinta. Para ellos, cada sacudida se sentirá como una amenaza total. Cada cambio será vivido como pérdida absoluta. Cada interrupción será interpretada como el fin. La ansiedad se volverá constante. El miedo se instalará como un compañero diario. Las decisiones se volverán impulsivas. Muchos reaccionarán tarde, tratando de resolver en medio del caos lo que debió haberse ordenado en tiempos de calma, y eso desgasta, divide y desespera. Habrá familias que colapsen no por la magnitud de la crisis, sino por la fragilidad previa. Hogares que ya estaban tensos se romperán bajo presión adicional. Relaciones no sanadas explotarán. Padres sin dirección espiritual no sabrán cómo sostener a sus hijos, y el dolor se multiplicará. Habrá iglesias que se desorienten, no sabrán qué decir ni cómo responder. Algunas negarán la realidad, otras caerán en extremos, algunas perderán autoridad espiritual, y muchas personas se sentirán desamparadas, no porque Dios las haya abandonado, sino porque no encontraron liderazgo preparado cuando lo necesitaron. Esto no es una amenaza, es una descripción. Es la consecuencia natural de no haber atendido el llamado a tiempo. Porque nadie se fortalece en medio del colapso. Nadie construye cimientos cuando la tormenta ya está encima. Y aquí hay algo muy importante que entender. La diferencia entre preparados y no preparados no será solo visible, será influyente. Los preparados se convertirán en referencia. La gente observará cómo atraviesan la presión y se preguntará por qué. No será por suerte, no será por ventaja, será por fundamento. Y esa pregunta abrirá puertas para el evangelio de una forma que muchos no están imaginando. Porque cuando las palabras ya no convencen, el testimonio sí. Cuando los discursos fallan, la vida habla. Y una iglesia preparada será una predicación viva en medio de la crisis. Por eso Dios no está llamando a su pueblo a esconderse, sino a posicionarse. No a aislarse, sino a fortalecerse. Porque lo que viene no es solo prueba, es oportunidad. Oportunidad de mostrar una fe real. Oportunidad de ser luz sin gritar. Oportunidad de servir cuando otros solo buscan sobrevivir. Pero esa oportunidad solo será aprovechada por quienes respondieron antes. Por quienes no esperaron a que todo fuera evidente, por quienes tomaron en serio la advertencia cuando todavía había tiempo. Y aquí quiero hablarle directamente a tu corazón. No pienses en esto solo como un escenario futuro. Piénsalo como una decisión presente. Cada día que pasas fortaleciendo tu fe, ordenando tu casa, alineando tu vida, te estás posicionando para atravesar lo que venga con estabilidad. Cada día que postergas, que minimizas, que ignoras, estás acumulando fragilidad. No se trata de perfección, se trata de dirección. No se trata de saber exactamente qué ocurrirá. Se trata de estar espiritualmente listo para responder cuando ocurra. El año 2026 no será igual para todos. Para algunos será un tiempo de gran sacudida interna. Para otros será un tiempo de profunda confirmación espiritual. Para algunos será el año donde todo se les venga abajo. Para otros será el año donde, aún en medio de la dificultad, experimenten una paz que no conocían antes. Y todo eso no dependerá tanto de lo que pase afuera, sino de lo que se haya construido adentro. Dios está levantando una iglesia que no huya del mundo, sino que lo atraviese con fe. Una iglesia que no se desespere, sino que discierna. Una iglesia que no se fracture, sino que sostenga. Pero esa iglesia no se forma de la noche a la mañana. Se forma en la obediencia diaria, en la preparación silenciosa, en la fidelidad cuando nadie aplaude. Y este es el mensaje central de este bloque. Lo que pasará con los preparados y los no preparados será distinto.
no porque Dios sea injusto, sino porque la obediencia siempre produce fruto y la indiferencia siempre pasa factura. Todavía hay tiempo de decidir en qué lado estarás. Todavía hay margen para fortalecer lo que está débil. Todavía hay oportunidad de responder al llamado con humildad y acción. Porque lo que viene no será enfrentado con palabras bonitas, sino con vidas firmes. Y Dios está llamando a su pueblo ahora, para que cuando llegue ese momento, no solo sobrevivan, sino que brillen con una luz que no viene de este mundo. Y en la siguiente parte entraremos en el corazón mismo de la advertencia, no solo lo que sucederá, sino quién está detrás del llamado, porque no es un sistema el que advierte, no es una teoría, es Jesús mismo llamando a su pueblo antes de que el tiempo se cierre. Y ahora entramos en el corazón del mensaje, porque después de hablar de señales, de preparación, de consecuencias y de diferencias visibles, es necesario decirlo con claridad y sin rodeos. No es un sistema el que está advirtiendo, no es una teoría, no es una interpretación humana, es Jesús mismo quien está llamando a su pueblo. Y cuando Jesús advierte, no lo hace por costumbre ni por dramatismo, lo hace porque ama, porque ve más allá de lo inmediato, porque conoce el final desde el principio. Hay advertencias que vienen del miedo, esta no es una de ellas. Hay advertencias que buscan controlar, esta tampoco. Esta advertencia nace del corazón de un rey que no quiere perder a los suyos, que no quiere encontrarlos desprevenidos, que no quiere ver a su pueblo quebrado por algo que pudo haberse enfrentado con preparación y obediencia. Jesús no está gritando desde lejos, está hablando de cerca, está tocando la puerta de la conciencia, está inquietando el espíritu de quienes todavía tienen oído para oír. Y lo hace ahora, no después, porque después el ruido será mayor, porque después la presión será más fuerte, porque después muchos estarán tan ocupados sobreviviendo que no tendrán espacio para escuchar. Jesús advirtió de este tipo de tiempos cuando habló de una generación que estaría distraída, ocupada, confiada en la normalidad, sin discernir el momento espiritual que vivía. Dijo que comerían, beberían, comprarían, venderían, construirían, como si nada fuera a cambiar. No porque esas cosas fueran malas, sino porque se volvieron el centro. Y cuando eso ocurre, el corazón se duerme. Hoy Jesús está diciendo, despierten antes de que el sacudón los despierte por la fuerza, ordenen antes de que el desorden los alcance, fortalezcan antes de que la presión los pruebe. Porque cuando el tiempo se acelera, ya no se corrige con calma, se reacciona con urgencia. Este llamado no es solo para líderes, no es solo para pastores, no es solo para intercesores, es para el pueblo, para el creyente común, para la familia sencilla, para el hogar que ama a Dios, pero ha vivido demasiado confiado en que todo saldrá bien. Jesús está diciendo, sí, todo saldrá bien para los que escuchan y obedecen, pero no para los que ignoran y postergan. Hay algo que se siente en el espíritu cuando Jesús advierte. No es pánico, es peso, un peso santo, una urgencia que no deja dormir tranquilo, una incomodidad que no se va con distracciones. Muchos están sintiendo eso y no saben ponerle nombre. Piensan que es ansiedad, cansancio, estrés. Pero en muchos casos es el Espíritu Santo empujando suavemente, diciendo, no sigas igual, es tiempo de ajustar. Jesús no está anunciando el fin del mundo, está anunciando el fin de una etapa de comodidad espiritual, está anunciando el cierre de un ciclo donde muchos vivieron con una fe superficial sin consecuencias. Está llamando a una fe real, profunda, obediente, porque lo que viene no será enfrentado con frases bonitas, sino con convicciones firmes. Y aquí hay algo muy importante que entender. Cuando Jesús advierte, siempre lo hace con la intención de salvar, no de condenar, de preparar, no de destruir. Pero también deja claro que ignorar su voz tiene consecuencias, no porque Él se aleje, sino porque la persona decide caminar sin dirección. Jesús está viendo lo que se aproxima con claridad. Ve la presión sobre las naciones, ve la fragilidad emocional de las personas, ve la confusión moral,
ve la dependencia excesiva de sistemas que no son eternos y ve a su iglesia en una encrucijada. O despierta y se fortalece, o sigue dormida y es sacudida. Y esta advertencia es especialmente fuerte para Estados Unidos, no por superioridad, sino por responsabilidad. Porque a esta nación se le ha dado mucho: recursos, libertad, influencia, tiempo. Y cuando se recibe mucho, se espera mucho. Jesús no está acusando, está llamando a rendición, a volver al fundamento, a reconocer que sin Él ninguna nación permanece firme. Este llamado no viene con espectáculo, viene con convicción. No viene acompañado de fechas sensacionalistas, sino de una urgencia clara. El tiempo de preparación es ahora, no cuando todo colapse, no cuando la presión sea insoportable, ahora. Jesús está diciendo: aún hay tiempo de ordenar la casa, aún hay tiempo de volver al altar, aún hay tiempo de fortalecer la fe, aún hay tiempo de sanar relaciones, aún hay tiempo de aprender a depender de mí. Pero también está diciendo: ese tiempo no es infinito. Hay algo que Jesús dejó muy claro en sus advertencias: la oportunidad no siempre se repite, la puerta no siempre permanece abierta, el aceite no siempre se puede comprar a último momento. Y esa es una de las verdades más duras de aceptar, porque hemos vivido creyendo que siempre habrá otra oportunidad, otro aviso, otro margen. Pero Jesús fue claro: habrá un momento donde los preparados entran y los no preparados se quedan llamando desde afuera. Este no es un mensaje para generar culpa, es un mensaje para generar decisión. No es para producir miedo, es para producir obediencia. Porque la obediencia siempre trae cobertura, siempre trae dirección, siempre trae paz, aún en medio de la tormenta. Jesús está advirtiendo ahora porque quiere encontrar a su pueblo firme, no confundido, con lámparas llenas, no apagadas, con casas ordenadas, no improvisando. Quiere una iglesia que pueda sostener a otros, no una iglesia que también necesite ser sostenida. Y aquí quiero hablarte directamente, sin rodeos. Si este mensaje te ha acompañado hasta aquí, no es casualidad. No es porque seas curioso. Es porque Dios está tratando contigo. Porque hay algo en tu vida, en tu casa, en tu fe, que necesita ajuste. No necesariamente algo escandaloso, sino algo descuidado, algo postergado, algo que pensaste que podía esperar. Jesús está diciendo: no esperes más. No esperes a que todo se vuelva evidente. No esperes a que otros reaccionen. No esperes a que el miedo te empuje. Responde ahora desde la obediencia, desde la humildad, desde la fe. Este es un llamado personal, no colectivo solamente, personal. Porque las naciones cambian cuando las personas obedecen. Las iglesias se fortalecen cuando los hogares se alinean. Y los hogares se alinean cuando alguien decide tomar en serio la voz de Dios. Jesús no está buscando expertos en profecía, está buscando corazones disponibles. No está buscando gente que lo sepa todo, está buscando gente que obedezca aunque no lo entienda todo. No está buscando perfección, está buscando disposición. Y este llamado no se repetirá de la misma forma, no porque Dios deje de hablar, sino porque el tiempo avanza y cada advertencia ignorada endurece un poco más el corazón. Cada postergación vuelve más difícil reaccionar después. Por eso este bloque es tan importante, porque aquí queda claro quién está detrás de la advertencia. No es miedo humano, no es control religioso, es Jesús mismo, el buen pastor, levantando la voz antes de que el peligro sea mayor. Y su llamado es claro: prepárense ahora, no desde el temor, sino desde la fe, no desde la desesperación, sino desde la obediencia, no desde el aislamiento, sino desde el fortalecimiento, porque lo que viene exigirá una fe viva. Y Jesús quiere encontrar a su pueblo listo, no sorprendido, no quebrado, listo. Y en la última parte llegaremos al momento decisivo, donde ya no se trata solo de escuchar, sino de decidir. Porque toda advertencia de Jesús siempre desemboca en una pregunta final:
¿Qué harás tú con lo que acabas de oír? Y ahora hemos llegado al punto donde ya no basta con escuchar, porque toda advertencia de Dios, cuando es real, cuando es viva, cuando viene del corazón de Cristo, siempre exige una respuesta. No una respuesta emocional momentánea, no un comentario impulsivo, una decisión. Y este es el momento donde el cielo guarda silencio, esperando la tuya. Jesús no advierte para informar, advierte para provocar obediencia. Él no habla para impresionar, habla para transformar. Y después de todo lo que hemos recorrido juntos, después de entender las señales, el patrón, la urgencia, la preparación y la diferencia entre responder o ignorar, la pregunta final no es ¿qué pasará con Estados Unidos en 2026? La pregunta final es ¿qué pasará contigo? Porque las naciones no se preparan solas, los hogares no se ordenan solos, las iglesias no se fortalecen por inercia. Todo comienza cuando alguien decide decir sí antes de que sea obligatorio hacerlo. Todo comienza cuando alguien toma en serio la voz de Dios antes de que el ruido del mundo la ahogue. Este no es un mensaje para generar temor al futuro. Es un mensaje para rescatar propósito en el presente. Porque lo que viene no es solo una prueba, es una revelación. Revelará dónde está puesta la fe. Revelará qué fundamentos son reales. Revelará qué corazones estaban despiertos y cuáles estaban dormidos. Jesús está llamando ahora porque quiere encontrar a su pueblo en posición, no en pánico. Quiere encontrarte con aceite en la lámpara, no buscando a último momento. Quiere encontrarte con la casa ordenada, no improvisando en medio de la tormenta. Quiere encontrarte con una fe viva, no con excusas. Y aquí necesito hablarte con el corazón abierto, sin dramatismo, pero con verdad. Muchos escucharán este mensaje y seguirán igual, no porque no lo entendieron, sino porque decidirán postergarlo. Dirán luego, más adelante, cuando sea más claro. Pero cada postergación es una decisión. Cada después es un no disfrazado. Jesús fue claro cuando habló de los tiempos finales. No todos los que escuchan reaccionan. Algunos se acomodan, algunos se distraen, algunos se burlan, pero otros obedecen. Y esos otros no son necesariamente los más visibles, ni los más fuertes, ni los más preparados intelectualmente. Son los más humildes, los que dicen, si tú lo dices, Señor, lo haré. Este es un momento de definición espiritual, no colectiva solamente, personal. No se trata de lo que hará el país, se trata de lo que harás tú en tu casa, en tu corazón, en tu forma de vivir. Porque cuando llegue el momento de presión, no podrás decidir con calma. Decidirás con lo que ya hayas decidido hoy. Por eso este llamado no es emocional, es concreto, es un acto espiritual consciente. Es decirle a Dios, no quiero llegar desprevenido, no quiero vivir confiado en lo que no es eterno, no quiero que mi fe sea superficial. Es decirle, ordeno mi casa, alineo mi vida, fortalezco mi fe hoy. Jesús no te está pidiendo que sepas todo lo que viene. Te está pidiendo que confíes en Él lo suficiente como para prepararte sin saberlo todo. No te está pidiendo que vivas con miedo. Te está pidiendo que vivas con sabiduría. No te está pidiendo que te escondas. Te está pidiendo que te fortalezcas. Y aquí está la verdad final de este mensaje. El tiempo de decidir es ahora. No cuando las noticias confirmen lo que Dios ya está advirtiendo. No cuando el sistema tiemble más fuerte. No cuando otros entren en pánico. Ahora, cuando todavía hay espacio para obedecer con paz. Jesús está separando a los que escuchan de los que obedecen. Y esa separación no es visible todavía, pero lo será. Porque cuando llegue la presión, cuando llegue la sacudida, cuando llegue la prueba, no se sostendrá el que sabe, sino el que se preparó. Y quiero que entiendas esto con claridad. Obedecer ahora no significa que todo será fácil después. Significa que no estarás solo. Significa que tendrás dirección. Significa que tendrás paz en medio del ruido.
Significa que tu casa no será perfecta, pero será firme. Este es el momento donde cada oyente debe responder internamente a una sola pregunta: ¿para qué me está preparando Dios? Y la respuesta es clara: te está preparando para permanecer firme cuando otros caigan, para tener claridad cuando otros se confundan, para ser refugio cuando otros huyan, para ser luz cuando otros se apaguen. Jesús no necesita multitudes impresionadas, necesita discípulos preparados. No necesita oidores fieles, necesita obedientes conscientes, porque el tiempo que viene no será enfrentado con entusiasmo, sino con carácter. Y ahora, antes de cerrar, quiero guiarte a un acto sencillo pero poderoso, no como dinámica digital, como decisión espiritual. Si tú entiendes que este llamado es para ti, si reconoces que Dios te está pidiendo preparación, orden y obediencia, escribe en los comentarios una sola palabra, no una frase larga, no una explicación, una palabra que represente tu decisión delante de Dios. Escribe refugio. No lo escribas para que yo lo vea, escríbelo como una declaración espiritual, como diciendo: mi casa será refugio, mi fe será refugio, mi corazón será refugio, porque eso es lo que Dios está levantando en medio de lo que viene. Hogares refugio, iglesias refugio, corazones refugio. Y ahora, donde estés, quiero orar por ti. Señor Jesús, hoy respondemos a tu llamado, no con miedo, sino con obediencia. Reconocemos que tú estás advirtiendo porque amas, que estás hablando porque aún hay tiempo, que estás llamando porque quieres encontrarnos firmes. Hoy decidimos preparar nuestra casa, ordenar nuestro corazón, fortalecer nuestra fe. Renunciamos a la comodidad espiritual, a la postergación, a la indiferencia. Elegimos obedecer hoy, no mañana. Haz de nosotros refugio en medio de la sacudida. Danos sabiduría para discernir, paz para permanecer, valentía para obedecer. Que cuando llegue el tiempo difícil no seamos contados entre los sorprendidos, sino entre los preparados. Sellamos esta decisión delante de ti. No confiamos en sistemas, no confiamos en hombres, confiamos en ti, porque tú sigues siendo Rey, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Iglesia, la advertencia ha sido dada. El llamado ha sido claro, el tiempo está corriendo. No vuelvas atrás, no minimices, no postergues. Permanece despierto, permanece firme, permanece obediente. Porque Jesús está advirtiendo, y los que escuchan y obedecen permanecerán.